Bueno, pues hoy el título del servicio del sermón de hoy es del lagar a la victoria. Aleluya. ¿No lo dije? Ah, bueno, pues está bien, pues ya lo tienen ahora entonces. Anótelo, del lagar a la victoria. Ah, mira, está bien, eso está bien, tremendo. Amados, vamos a ponernos de pie, vamos a leer Jueces capítulo 7. Estoy muy emocionado en el día de hoy porque sé que el Señor, como siempre, nos va a hablar. Todavía quedan capítulos en Jueces. Acostúmbrese. Si le preguntan de qué predicaron en tu iglesia, de Jueces capítulo 7. ¿Y de qué van a predicar el domingo que viene? De Jueces capítulo 8. Y el que sigue del 9. Esto hasta que el Señor nos pare. Aleluya. Jueces capítulo 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arón. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los pueblos del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces dijo Jehová a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda. Y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amaselitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo
dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento. Y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche. Y cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron la trompeta y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección a Cerera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabal. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y todo Manasés, siguieron a los madianitas. También Gedeón envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntó todos los hombres de Efraín y tomaron los vados de Betara y del Jordán. Y tomaron 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb. Y mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Pueden sentarse, amados. Aleluya. El Señor añada bendición a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en estos momentos nos encomendamos a ti, orando, Dios eterno, para que coordines cada pensamiento, cada idea y lo que hemos de transmitir de parte tuya a tu pueblo. Te doy gracias, Padre, por esta oportunidad y oramos para que nuestros corazones estén listos para recibir la palabra que tienes para nosotros. Te pido todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Y el pueblo de Cristo dice, amén. Aleluya. Amados, otro domingo en el que pues predicamos sobre jueces. Y como les hemos estado mencionando, el propósito de esta serie es que nos veamos reflejados en este pueblo y que aprendamos de los errores de ellos. Amén. No sé ustedes, pero no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa bastante. Y es que a veces siento que las cosas como que no alcanzan. El tiempo no alcanza, las fuerzas no alcanzan, los recursos no alcanzan. Tú dijiste como muy rápido el dinero. Y como que nada alcanza, amados. Y yo he dado cuenta de algo, y es que a medida que uno va avanzando en edad, a medida que van pasando los años, como que el tiempo pasa más rápido. No sé usted, pero yo me desperté hoy pensando, Dios mío, octubre. Pero si ayer era enero 1 y ya al año le quedan menos de 2 meses. Bueno, 2 meses y medio, pues todavía falta octubre, pero ustedes me están entendiendo. Y así va la vida, amados, y así se nos acortan los días, se nos acorta la fortaleza, estamos cansados y se nos acortan los recursos también. El pasaje, el capítulo número 7, es bien interesante porque vemos a alguien que tiene recursos limitados y Dios decide recortar los recursos que ya tiene limitados todavía. Y esto me lleva al primer punto, amados, y es que la dificultad se mide por la capacidad de quien hace la obra. Entienda bien, la dificultad se mide por la capacidad del que hace la obra o de quien hace la obra. Gedeón está puesto en una posición imposible, literalmente.
Pero si ustedes se fijan, en el Jueces capítulo 2, Dios le dice, el pueblo que está contigo es demasiado para mí. Es demasiado para yo hacer lo que quiero hacer. No sea que Israel se alabe, que se exalte y crea que hicieron lo que hicieron por su o con su capacidad. Amados, es importante que entendamos que muchas veces Dios, nuestra posición ya vulnerable, la va a hacer más vulnerable. Ni un amén. Entonces ustedes no, a mí sí, ustedes no. Amados, no sé si a ustedes les pasan o le ha pasado que está en una situación y está lidiando con una situación, está confiando en Dios para que Dios pues haga algo en esa situación. Y de repente en medio de la situación se levanta otra situación. Y entonces ya no es un frente, son dos frentes. Esta muchacha, toma a ver. Y de repente se levanta otra situación, Mabel. Amados, y yo quiero que abramos los ojos a esto, porque es un modelo bíblico. Y es que estamos atravesando algo. Oramos para que Dios nos ayude y las cosas empeoran. Dígame alguien amén, por favor. Vamos a ser sensatos, vamos a ponernos serios. Amados, que muchas veces estamos orando, ayunamos, buscamos de Dios, hacemos todo lo que estamos supuestos a hacer. Y la situación, en vez de mejorar, empeora. Que Dios tiene los juegos pesados. ¿Y qué es lo primero que pensamos? Bueno, no, ustedes no. Yo. Ustedes son muy santos. Lo primero que yo pienso es, Señor, pero y es de maldad, y es un plan. O te olvidaste de mí. Estoy haciendo todo lo que el libro me dice que debo hacer. Dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Señor, te tengo un hoyo pensando en ti. Y me siento desamparado. Y no me siento en paz. Dígame amén. Amén. Aunque yo le diga que no, dígame amén. Ustedes saben, ustedes son de carne y hueso y están vivos. Amados, no sé qué es, pero es como que una cosa va con la otra. Se pone en una situación difícil y de repente tiene como que empeorar un poquito. Pero en cierta manera es buenas noticias. Muchas veces no necesariamente es que estamos haciendo las cosas mal, no siempre. Cuando usted sabe que usted está haciendo lo que Dios le llamó a hacer y las cosas se ponen de mal en peor, usted está en la voluntad de Dios, tranquilo. A Gedeón Dios lo llamó a hacer algo. Él había recibido una palabra de parte de Dios. Y tenía obviamente que operar bajo esa palabra, bajo esa instrucción, bajo ese mandato. Y en medio de lo que él ha decidido, él decide obedecer. Sin embargo, en medio de la obediencia, Dios empieza a poner condiciones para obrar. Y es, Señor, junté a la gente que me dijiste que juntara. Estoy donde me dijiste que esté. Estoy haciendo lo que tú me mandaste a hacer. ¿Y cómo es que de repente ahora me estás pidiendo que reduzca al ejército? Que son demasiados. ¿Qué juego y qué relajo es, Señor? Porque si son demasiados para ti, ya hazlo tú y ya. Y yo me quedo en mi casa, en mi lagar. Y tú vas y acabas con todos y punto. ¿No sería más fácil? Vamos a usar, amados, vamos a usar la capacidad de razonamiento que Dios nos ha dado. Yo creo que es más fácil que Dios haga el milagro y ya. ¿Sí o sí? El problema es que Dios quiere ser glorificado a través de nosotros. Y precisamente por eso le dice a Gedeón, ese pueblo es demasiada gente para mí. No fue un mal cálculo. Dios le está diciendo la razón por la cual debe reducir al pueblo. Y es que no sea que se enaltezca, que se llenen de soberbia y crean que fue la capacidad de ellos que los liberó. Amados, y a veces Dios nos pone en posiciones vulnerables para que entendamos cuán frágil
realmente somos y cuán corto de recursos somos y cuánto necesitamos depender de Dios, iglesia. No nos gusta depender de Dios, nos gusta tener control de las situaciones. Díganme amén, por favor. Díganme amén. Que nos encanta tener control de todo. Y glorificamos a Dios, sí, pero tengo el control. Estoy bajo control. Y Dios a veces nos pone en una posición tan difícil que no nos queda remedio más que ponernos en las manos de Él. ¿Y con qué fuerza Gedeón iba a pelear un ejército de 135,000 con 32,000? Eran 32,000 a lo primero. Haga la matemática, era 4-1. 32,000 en contra de 135 ya están limitados. Pero encima de eso, más adelante estaremos tocando esa parte, de los 32,000 se van 22. Y de los 10 que quedan, se van 9,700, perdón. No, porque quedaron 300. Ustedes me están entendiendo. Estamos aquí, iglesia. Y yo creo también que es una manera de Dios ayudarnos a reconocer, amados, que a veces cuando tenemos demasiados recursos, podemos olvidarnos de Él. Podemos darle gloria a Dios, pero no ser intencionales. Porque ¿qué mérito hay si yo tengo para comer todos los días en yo pues darle gloria a Dios porque tengo para comer todos los días? No, ustedes no están aquí. Mírenme acá, mírenme aquí. Mírenme aquí, no se me distraigan, mírenme aquí. Estamos aquí. ¿Qué yo dije? No, solamente Ángel está prestando atención y Mabel. Amados, ¿qué mérito hay cuando uno tiene exceso de recursos y hace lo que uno pues se propone hacer? Seamos sinceros. ¿Cuántas veces nos decimos, bueno, voy a hacer esto? Me propongo, qué sé yo, voy a comprarme una casa, tengo los recursos. Pues gloria a Dios que nos dio los recursos. Pero el gloria a Dios no es tan intencional cuando no tienes los recursos para hacer y Dios te permite hacer algo que tú sabes que sin la ayuda de Él no lo hubieras hecho. ¿Me están entendiendo? Es muy fácil darle gloria a Dios en la abundancia, pero ¿es realmente sincero nuestro gloria a Dios en la abundancia? Tal vez no lo sea. Y tal vez por eso Dios nos pone en posiciones a veces difíciles, precarias, precisamente para que reconozcamos y entendamos que tenemos que depender de Él en todo momento. Porque es muy fácil darle gloria a Dios cuando la despensa está llena de comida. Todos ustedes saben lo que van a comer después de que salen de acá. Muchos de ustedes están pensando lo que van a comer después del servicio. ¿Sí o sí? Amados, y es muy fácil cuando todo está en orden y cuando todo marcha bien, decir gloria a Dios. Así medio tímido. Y no es lo mismo, amados, que cuando está la necesidad, cuando está la batalla, cuando verdaderamente tenemos que encomendarnos al Eterno. Aleluya. Estamos aquí, iglesia. Por eso les decía que la dificultad no se mide por el tamaño del problema, sino por la grandeza del Dios que pelea por ti, del Dios que pelea por mí. El problema que tú estés atravesando ahora tal vez para ti sea grande, y si te lo encuentras muy grande es porque tienes los ojos puestos en el problema. Si te encuentras la situación que estás atravesando ahora muy difícil e imposible, es porque le has dedicado demasiado tiempo a prestarle atención a la situación. No es que descuide, no, entiéndame bien, no es que descuide, haz lo que tengas que hacer. Pero hazlo enfocado en Dios, porque no es lo mismo cuando peleas sabiendo que Dios fue el que te mandó a cuando peleas con tus propias fuerzas. No es lo mismo. Y a veces, amados, tenemos que entender esta partecita que se nos hace muy difícil entenderla, y es que cuando atravesamos una situación, lo que va a marcar la diferencia es en qué yo estoy enfocado en medio de la situación. Pedro le pidió a Jesús que, hey Jesús, si eres tú que estás caminando en el agua, llámame para yo ir a ti. Y Pedro caminó en agua. Usted sabe que dice la Biblia cuando empezó a hundirse. Cuando miró los vientos. Yo no sé quién puede ver los vientos. Yo nunca he visto, yo veo el sucio, el polvo que el viento levanta, pero no sé. El punto del pasaje es que se desenfocó de Cristo, dejó de mirar a Cristo
Comenzó a ver los vientos, comenzó a ver la situación que tenía en su entorno y comenzó a hundirse, iglesia. Iglesia, Dios no anda adivinando. Si Dios te tiene aquí, te tiene con un propósito. Enfócate en Dios y pon tus ojos en Él. Haz la parte que a ti te compete hacer. A Gedeón le tocaba estar ahí y seguir instrucciones. El hombre estaba lleno de temor, pero estaba. Estamos aquí, iglesia. Lo que me lleva al segundo punto, y esto más bien es una aclaración, explicarles algo. Cuando leímos en el pasaje que Dios le dijo a Gedeón que le dijera al pueblo, el que tenga miedo, que ruede. El que tenga miedo, que se vaya. El que le tenga miedo a la muerte, que no nazca. Amados, el Eterno en su sabiduría, en Deuteronomio 20, le dio al pueblo de Israel reglas concernientes a la guerra. Y quiénes debían participar en la guerra y quiénes no debían participar en la guerra. Y interesantísimo esto. El Señor le dice a Moisés, o Moisés le dice al pueblo, Dios dice, el que edifica una casa y no la ha habitado todavía, no puede ir a la guerra. El que hizo una casa, el que compró una casa y todavía no ha vivido en ella, no puede ir a la guerra. Óigase esto, el que planta una viña y no la disfruta, no puede ir a la guerra. Deuteronomio 20. Aquellos que piensan que Dios anda siempre, que no haga. Oye, el que tiene una viña y no ha tomado el vino de su viña, no puede ir a la guerra todavía. ¿Usted se imagina? Yo sembré una viña y yo todavía no he comido ni una uva. No, pues no puede ir a la guerra. Se están riendo porque saben que iba a decir el vino. Yo tomo vino. Yo tengo una viña y no me da un traguito de vino. No puede ir a la guerra, iglesia. Escúchese, esta le va a gustar mucho de ustedes. El que se comprometió pero no se ha casado. Alaba a lo que él vive, ¿eh? De las sonrisotas ahí. Le gusta el can a ustedes. Amados, el que se comprometió y no se ha casado no puede ir a la guerra. Y el que tiene miedo o un corazón pusilánime no puede ir a la guerra. Y bajo pues esta premisa, Dios le dice a Gedeón, hey, el que tenga miedo que se devuelva. Eran 32,000. ¿Ustedes saben cuántos se fueron en esa vuelta? 22,000. 22,000 se fueron que tenían miedo. ¿Por qué Dios redujo el ejército a 10,000 y usó el temor como medio para hacerlo? El pasaje nos dice que, déjeme buscarlo porque se lo quiero leer. Déjeme buscarlo mejor. No quiero parafrasearlo, quiero decirlo tal cual. Aleluya. Dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y de corazón pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa y no opoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y yo digo, opoque, ¿y qué es eso? Bueno, opocar es desanimar, debilitar, hacer perder el ánimo o la confianza. También es reducir el valor, la fuerza o el número. Usted se imagina en medio de una guerra y que 22 salgan corriendo. Perdón. 22,000 salgan corriendo. Pero no solamente eso, amados. El problema es que el miedo es contagioso. El miedo es contagioso. ¿Estamos aquí? El miedo desanima. Dice, la traducción es, le baja el valor. No sé si algunos de ustedes se recordarán, cuando estábamos en el gimnasio, un día le dije, hey, yo no quiero escuchar a nadie hablando mal de este lugar, porque aquí es donde Dios nos tiene congregando. Nosotros no nos gustaba el gimnasio. Vamos a hablar claro, incómodo.
Era incómodo, pero era donde Dios nos tenía. Y el propósito en ese momento era precisamente tratar de evitar que se propague el desánimo. Porque es más fácil propagar desánimo que motivar o que llenar a la gente de valor. Y precisamente Dios, sabiendo esto, le está diciendo a Gedeón: hey, los que tengan miedo, mejor que se devuelvan. ¿Usted sabe por qué? Porque aunque estén presentes, lo que van a hacer es estorbar. Van a afectar el fluir, el movimiento de lo que Dios quiere hacer. Amados, y cuando usted está atravesando situaciones, tenga mucho cuidado a quien usted le cuenta sus situaciones. No le preste, no se desahogue con todo el mundo. Entienda bien, porque no todo el mundo está escuchándote para darte una palabra de motivación. Hay mucha gente que es muy pronta para decirte, tú le dices: ay, me duele la rodilla. Ay, yo tenía un tío que se murió de eso. Ustedes se ríen porque saben que es verdad. Que hay gente que tú vas buscando consuelo y sales más desmotivado, sales con deseo de ahorcarte. Amados, tienen que tener mucho cuidado a quién ustedes les hablan sus situaciones. Porque a veces uno, buscando la manera de desahogarse y sentirse mejor, lo que hace es contarle las situaciones a la persona equivocada y desmotivarse más. Sentirse más abrumado y más cargado. Pero también nosotros, amados, tenemos que tratar de controlar lo que hablamos y lo que decimos y lo que repetimos. Si no bendice, no lo digas. Si no edifica, no lo menciones. A veces hacemos comentarios despectivos, muchas veces sin mala intención, pero igual, toda palabra que uno habla tiene un efecto, iglesia. ¿Usted sabía eso? Proverbios 18 nos dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua, y quien la ama comerá de sus frutos. Lo que usted habla, lo que usted declara, ciertamente muchas veces uno está creando una realidad sin darse cuenta. Porque es que desde que Dios amanece con la negatividad y ya declarando cómo será tu día, ay, el lunes a trabajar. Con ese mismo ánimo, así mismo ya estás soltando una palabra y tu día será tal cual lo mencionaste. Ay, aquí otra vez a lo mismo. ¿Recuerdan el domingo pasado que les dije? Sí, muchos de nosotros comenzamos el domingo, ya el domingo a las 5 comenzamos ya a mortificarnos por el lunes. Dele gracias a Dios que está trabajando, iglesia. Dele gracias a Dios que no le falta el pan. Amados, y lamentablemente, tenemos que ser cuidadosos con lo que hablamos y lo que comentamos y lo que decimos. Estoy redundando, pero quiero que entiendan el punto. Sea cauteloso a la hora de expresarse, a la hora de externar sus emociones internas. Usted sabe a quién usted le puede venir con ese desánimo sin problema. Váyale a Dios con esos desánimos. Háblele a Él, desahógese con Él, dígale tal cual. Yo a veces digo: Señor, esta iglesia que tú me diste a pastorear son todos unos tajos de chuleta, Padre. Toditos son unos tajos de chuleta. Comenzando por el pastor, Señor. Y ahí me desahogo y salgo fortalecido, iglesia. Ustedes me están entendiendo. Seamos inteligentes. Seamos sabios a la hora de comunicar nuestras emociones o nuestras situaciones a terceros. Amados, volviendo al pasaje, el miedo es viral. Es la mejor herramienta que se usa ahora para promover ideas. El temor, y todo el temor, y todo el temor, y temor, y temor, y temor, y temor. Y un soldado temeroso puede afectar a 100 valientes. Uno solo puede afectar a 100 valientes. Sin embargo, es muy difícil que un valiente motive a 100 temerosos. ¿Usted se ha dado cuenta que lo difícil que es? ¿Ustedes se recuerdan los 2 espías? Que 10 vinieron con un reporte completamente diferente al de Josué y Caleb. Y es como que visitaron 2 tierras completamente diferentes. Amados, increíble el poder de la perspectiva.
y el ángulo que tú ves, pero no es lo que yo estoy viendo. Estamos aquí. Amados, y quiero que entendamos que la valentía no es ausencia de miedo. Digan conmigo, la valentía no es ausencia de miedo. Es presencia de Dios, iglesia. Miren, 22,000 hombres se retiraron. Gedeón queda con 10. Y ahora son 10,000 contra 135,000. Haga usted la matemática. Honestamente, hablándoles con sinceridad, me sentiría mejor viendo la multitud atrás de mí, aunque tengan miedo, por lo menos sé que están ahí. Por lo menos tengo el consuelo de que están ahí atrás, temerosos, pero ahí están. Y viene Dios y dice, no, quítalos, remuévelos. Dice John Wesley dijo esto muy interesante. Dame 100 hombres que no teman nada sino al pecado y que amen nada sino a Dios, y sacudiré las puertas del infierno. Amados, Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amados, el miedo no se expulsa con revelación, con motivación, sino con revelación de quién está contigo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, amados. Es quién está contigo en tu momento de temor. Elimina de tu entorno todo lo que no te añada, Lo que me lleva al siguiente punto. Muy interesante esto que pasó. Vimos en el capítulo 6 que Dios llama a Gedeón y Dios le dice, varón esforzado y valiente. Gedeón no era ni esforzado ni era valiente. Dios no está mintiendo, Dios simplemente está viendo el producto terminado y le está hablando, le está profetizando a alguien con quien él tiene propósito. Y le dice, hey, varón esforzado y valiente, con esta tu fuerza voy a liberar al pueblo. Y Gedeón le pide señal y le dice, bueno, si eres tú, Jehová, déjame que yo venga y prepare un altar y te traiga una adoración y te traiga una alabanza y quédate ahí. Y tal vez te voy a esperar. Señal número 1. Y después el vellón de lana 2 veces. Y Dios hablando y diciéndole siempre lo mismo. Gedeón, voy a liberar el pueblo a través de ti. Gedeón. Gedeón, es contigo que lo voy a hacer. ¿Estamos aquí, iglesia? Iglesia, es contigo que lo voy a hacer. Y Gedeón pidiendo señales. Y Dios hablando. Y Gedeón pidiendo señales. Hasta que Dios le dice, ok, mira lo que tú vas a hacer, Gedeón. Tú vas a ir al campamento del enemigo. Y tú vas a escuchar lo que ellos están hablando. Recuerden, están creando su realidad. Porque recibieron un sueño, una revelación, creando su realidad. Ve, escucha lo que ellos están hablando. Y cuando lo escuches, te vas a fortalecer y vas a vencer a ese pueblo. Y si tienes miedo de ir, Gedeón, llévate a tu siervo Fura. Y dice la Biblia que Gedeón fue en la noche y se llevó a Fura con él. Entonces, varias cositas que vemos acá. Y la primera es que Gedeón todavía tiene miedo. ¿Estamos aquí, iglesia? Dios mismo hablándole y el hombre todavía está lleno de temor. Ok, no hay problema, le vamos a dar el beneficio de la duda porque es humano. Pero lo que más me impresiona es que Dios no le está reprochando el hecho de que tiene miedo. De que Dios está entendiendo la emoción del momento. Y le dice, hey, si tú tienes miedo, entonces llévate a Fura contigo, ve y vayan. Y escucha lo que el enemigo está diciendo. Amados, si es una tragedia, honestamente. Está ahí en la Biblia, pero es una tragedia que Dios tenga que usar al diablo para hablarnos, para que abramos los ojos. ¿Usted se imagina que Dios te diga algo y tú no le creas a Dios?
y lo escuches del diablo y te motives, Gedeón tiene que arrepentirse, en verdad. Ustedes tienen que arrepentirse también. Ustedes saben que ustedes a veces no me creen lo que yo les digo. ¿Ustedes me creen siempre? Se delataron. Se oye ese silencio. Vamos a cerrar esto, vamos a orar por ello ahora mismo. Amados, es una tragedia que este hombre tuvo que ir al campamento enemigo a escuchar lo que Dios ya le estaba diciendo. Para mí es una tragedia. Y que Dios se le apareció y le está diciendo desde que lo vio: hey, contigo voy a liberar al pueblo, es a ti que te voy a usar. Y ustedes recuerdan que en el capítulo 6 le dijimos que Gedeón comenzó a cuestionar: pero si Dios está con nosotros, ¿y por qué nos está pasando esto? Tajo de chuleta, porque ustedes están descarriados. O sea, tú eres el problema no son los madianitas, el problema es tu corazón que está apartado de Dios, Gedeón. Y con todo y que Gedeón, amados, no acepta responsabilidad, o el pueblo no acepta responsabilidad o las consecuencias de sus mismas acciones, Dios igual decide extenderles su gracia, porque así es Dios. Entonces nosotros, a Dios nos extiende su gracia, nos extiende su misericordia, y queremos seguir viviendo como vivimos, y que Dios nos bendiga y nos quite las consecuencias de vivir en el pecado. No, lindo, linda, no funciona así. Toda acción trae una reacción. Toda acción tiene consecuencias y tendremos que lidiar con las consecuencias de nuestras decisiones. Escuche bien, nuestras decisiones. A mis hijos les recalco mucho cuando los pongo en time out. Les digo: hey, recuerda que tu castigo es consecuencia de tu acción. Yo no te estoy poniendo de castigo. La pastora no te está poniendo de castigo, tu mamá no te está poniendo de castigo simplemente porque quiere hacerlo. Hiciste algo indebido, tienes que lidiar con las consecuencias de tus acciones. Y Gedeón está cuestionando a Dios. Igual Dios ya tenía a propósito con él. Y vamos a decir que ignora la necedad de Gedeón, igual decide usarlo. Y desde un principio le está hablando y le está dando señales. Y señal por aquí, y señal por allá, y señal por acá, y por abajo, y por arriba. Y todavía el hombre está temeroso. Y todavía el hombre está con la duda de que si Dios me va a ayudar o no. Iglesia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? Y Dios le habla y le habla y le habla. Ok, Gedeón, entonces ve al campamento del enemigo para que entonces tú lo escuches a ellos. Para mí, el pasaje es muy bonito, pero para mí es una tragedia, honestamente. Que tengas que ir y escuchar del diablo para fortalecerte y para creer lo que Dios tiene desde un principio diciéndote. Amados, tenemos todos que arrepentirnos de verdad. Porque esa es la actitud que muchas veces asumimos. Que alguien nos da una palabra de motivación, alguien nos dice algo de parte de Dios y no lo creemos. Se nos hace difícil. ¿Por qué? Ustedes saben por qué. Porque todos sabemos de la pata que cogíamos. Y en cierta manera creemos que Dios no puede usarnos ni puede hacer nada con nosotros. Mentira del diablo, eso es una mentira del diablo. Les puedo dar muchísimos ejemplos bíblicos, amados. De gente imperfecta. Literalmente, Dios usó siempre gente imperfecta, gente con situaciones para hacer cosas grandes. Dios no anda llamando gente desocupada. Dios no llama vagos, amados. Dios te va a llamar ocupado con tu trabajo. Dios te va a llamar con las 1500 cosas que tienes que hacer. Dios no anda llamando gente vaga. Estamos aquí. Amén. Amados, y a mí particularmente, digo, Dios mío, pero tú tienes 2 pasajes hablándole a este hombre lo mismo. Y cuando lo escucha de boca de sus enemigos es cuando lo cree. Tú debiste haberlo borrado ahí mismito. ¡Pac! Y buscó otra gente. Pero como Dios tiene sus propósitos y sus planes, amados, los que me llevan al siguiente punto. Aleluya. Adorar antes de la batalla. Vamos a leer el pasaje. Podemos.
Se me fue. ¿Están aquí, iglesia? ¿Están procesando o se están durmiendo? ¿Cuál de las dos? Dice Jueces, el capítulo 7, versículo 15, dice: y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. El tipo adoró. Como que le cayó el 15 ahí, como que entendí ya lo que es que Dios me está diciendo. Y dice la palabra que se fortaleció. Amados, Romanos 8:37 dice que somos más que vencedores. En todas estas cosas somos más que vencedores. Pablo está hablando de un sinnúmero de situaciones. Y luego al final dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos super vencedores, hiper vencedores. En medio de todo lo que atravesamos ahora mismo, somos victoriosos, más allá de un victorioso regular. ¿Por qué? La diferencia está en quién pones tu confianza y qué haces en medio de la situación. Gedeón adoró, iglesia. Pero fíjese que tengo que dársela a Gedeón, porque adoró antes de pelear. Él está celebrando que ya Dios le dio la victoria antes de recibirla. Y eso lo hace más que victorioso, más que vencedor. Porque el que vence celebra después que gana. ¿Sí o sí? Yo tengo la bendición, gracias Señor, de ser liceísta. Wow. Mejor equipo, el mejor equipo de este lado del mundo. Usted sabe las veces que yo he celebrado. Hay uno ahí, una cigüita. Ay, hombre. Ay, hombre. Vamos a orar por los aguiluchos al final del servicio, para que el Señor haga un milagro. Amados, y toda la temporada. No, ustedes no cuentan. Ustedes están ahí para llenar el roster. Ni la oración. Amados, el año pasado perdimos el campeonato por un out que agarraron ahí. Taquiti. Y todos los años estamos en la final metidos peleando. Y usted sabe lo que yo celebro. Al principio de la temporada, mi equipo es el mejor, pero cuando somos campeones, ahí vengo yo con este año voy a venir con la suera del Licey a predicar. Así que van a tener que aguantarme. Amados, uno celebra después que gana, es lo natural. Eso hace todo el mundo. Sin embargo, el que es más que vencedor, en medio de todas estas cosas, celebra porque sabe en quién confía. Y sabe quién es su socorro y quién es su sustento. Independientemente de todo lo que esté pasando y atravesando, el más que vencedor sabe quién fue que le llamó. Y Gedeón, antes de pelear, está adorando a Dios porque sabe que el que lo llamó ya le confirmó que la victoria es de él. Amados, y a veces Dios te permite atravesar situaciones precisamente para enseñarte a depender de Él y para que la gloria sea de Él, para que Él sea enaltecido, para que Él sea elevado. Fíjense que después que se fueron los 22,000 y después que entonces van al río a una prueba que el Señor le dice, mira, los que laman el agua, los que se lleven el agua a la boca, quédate con eso. Los que se postren a tomar agua del río, a esos sácalo, descártalo. Después que bajó a 10,000, entonces bajó a 300. Solamente 300 gente estaban entendiendo la asignación de 32,000. Y Gedeón con 300 contra 135 decide adorar a Dios. Varias cosas que se me pasó mencionarles en el proceso de depuración. Esa depuración de los 10,000 no está ahí solamente para ilustrarnos el poder de Dios. Está también para enseñarnos algo. Número uno, los 300 no se distrajeron en medio de lo que estaba aconteciendo. No bajaron la guardia, iglesia. Amados, y a veces estamos atravesando situaciones
y bajamos la guardia y cedemos. Esto es algo que nos enseña el pasaje. Esta gente estaban sedientos y tomaron agua pendiente por si acaso. Aquí nos van a matar peleando, es lo que es la mentalidad. Vamos a pelear. Sin embargo, el resto, los que quedaron, se postraron a tomar agua. Y hay dos vertientes. Hay una de teólogos, claro. Hay un grupo de teólogos que dicen, bueno, esto estaban muy distraídos, no estaban 100% invertidos en la situación que estaba aconteciendo en ese momento. Ellos estaban en la guerra, eran valientes, pero no estaban 100% invertidos. Porque tomaron agua sin prestar atención, porque la Biblia nos dice que el otro campamento estaba abajo a la colina, o sea, estaban cerca. En cualquier momento podían atacar. Esa es una. Y la otra que comentaristas dicen, basándose en Primera de Reyes 18, 19, si no me equivoco, es que la manera en que tomaban agua reflejaba, o en cierta manera era como se postraba la gente para adorar a Baal, para adorar a ídolos. Y si ustedes se recuerdan, en el capítulo 6, Dios, antes de usar a Gedeón, le dijo, hey, ve a tu casa y derriba el Baal, derriba la imagen de acera y levanta mi altar. Primero conságrate, primero elimina la idolatría de tu vida para yo poder usarte. ¿Se recuerdan? Y dice una vertiente de teólogos que estos 9,000 y pico que tomaron agua en esa posición que la Biblia nos especifica, que se pusieron de rodillas, es una alusión a cómo adoraban a Baal. Y es que la idolatría, aunque ellos estaban presentes ahí, todavía estaba en su corazón la idolatría. Todavía estaba el pensamiento de que bueno, que si Dios, claudicando entre dos pensamientos, como le dijo Elías al pueblo. No en ese momento, claro, más adelante. Pero ustedes están aquí. El Señor tenía que depurar, sea que fuere porque no estaban 100% invertidos, o sea que fuere porque todavía había pecado, había idolatría en su corazón. Dios tenía que separarlos. Dios no hace las cosas medias, amados. Y si Dios te puso en una situación, es muy probable que no solamente, obviamente dependa de Dios sacarte, pero tal vez tú tengas que hacer algo al respecto también. ¿Y cuáles ídolos tú tienes que derribar de tu vida? ¿Y a quiénes tienes que eliminar de tu vida? Usted sabe que nosotros no somos aquí no somos pro ponte enemigo de todo el mundo y vive en una burbuja. Yo no creo en eso. Eso es un evangelio rarísimo, en verdad. ¿Y cómo uno evangeliza a la gente que uno conoce si uno las corta de su vida? Pero yo creo también que hay gente, amados, que no nos aportan, que nos restan, que nos distraen, que nos separan del propósito divino. Pero también hay cosas en nuestro corazón que tenemos que rendirle a Dios. Y a veces estamos en una situación difícil, no necesariamente porque el diablo te está atacando. A veces Dios que la permite precisamente para mostrarte lo que hay en tu corazón. Estamos aquí, iglesia. Y este acto o esta separación que Dios está haciendo, la hace con el propósito de primeramente glorificarse, pero también usar a la gente que verdaderamente quiere ser usada para llevar a cabo el plan que Él quiere llevar a cabo. Y Dios es tan misericordioso porque, honestamente hablándoles, para mí, Dios pudo haberlo hecho Él y ya. Sin embargo, el propósito de Dios es glorificarse a través de su pueblo, glorificarse a través de la gente, es hacerse perpetuo a través de su pueblo. Y por eso el propósito, por eso el llamado, por eso el compromiso. Estamos aquí, iglesia. Y Gedeón, como es más que vencedor, antes de recibir ya la respuesta definitiva o antes de que el enemigo fuera eliminado, antes de que la situación fuera removida, estaba dándole gloria a Dios y reconociendo que Dios, gloria a Dios, alabando y adorando porque Dios ya lo hizo. Antes de que todo pasara. Amados, si tal vez esa sea la actitud que tú tengas que asumir en el día de hoy. El de primeramente renunciar a todo ídolo, a todo aquello que robe tu atención del eterno. Y segundo, comienza desde ya a creer que ya Dios lo hizo. ¿Qué estás esperando? ¿Qué milagro estás esperando en tu vida? Cree que Dios ya lo hizo. Cree que Dios ya lo hizo. Comienza a dar gracias a Dios desde ya.
Volviendo al punto anterior, es muy fácil agradecerle a Dios cuando todo marcha bien. Me enseñó el obispo antes, el pastor Ignacio, el padre de nuestra queridísima Mariel. Me enseñó algo que yo lo he puesto en práctica. Y tal vez él lo hizo de manera jocosa, pero a mí me... Y él me dijo, varón, cuando usted va a orar por la comida, usted tiene hambre, esa oración no es sincera, usted lo que quiere comer. Pero cuando usted da gracias después que se harta, ahí hay sinceridad. ¿Estamos aquí? Usted dice, bueno, Padre, bendice estos alimentos. A veces yo oro con comida en la boca. Me estoy confesando aquí. Ustedes lo hacen también, no se crean. Es más, ustedes a veces ni siquiera oran. Tajo de chuleta todo. Amados, a veces tenemos esa prisa, ese apuro y no somos sinceros. Estamos aquí. Pero cuando realmente entendemos quién Dios es, todo fluye de un corazón que está agradecido por lo que Dios ya hizo. Aunque no se haya cumplido, ya yo sé que Dios lo hizo. Porque Dios lo dijo. Amados, nuestro obispo Martín me enseñó algo también. Y me dice, varón, cuando el hombre trabaja, el hombre trabaja. Cuando el hombre ora, Dios trabaja. Eso es lo que necesitamos, sin descuidar la parte que nos compete a nosotros hacer. Estar presentes, estar comprometidos. Aunque sea con temor, debemos estar presentes y estar comprometidos. Aunque por dentro nos estemos muriendo, pero estamos presentes, Señor, y estamos comprometidos. Y dándole gloria a Dios antes de que ocurra el milagro, iglesia. Adorando a Dios antes de que ocurra el milagro, creyéndole a Dios antes de que ocurra el milagro. Recuerde que estamos hablando de una persona que cuando tuvo su primer encuentro con Dios, lo que hizo fue cuestionar. Es la naturaleza del ser humano, cuestionar. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa aquello? Si yo no le hago daño a nadie, si yo no hago esto. Porque todos tenemos un estándar y todos tenemos una idea preconcebida de cómo Dios debe trabajar, sí o sí. Entonces usamos nuestro estándar creyendo que Dios nos va a nosotros a juzgar o nos va a bendecir de acuerdo al estándar de nosotros. Y no es así, es el estándar bíblico que Dios usa. Y vemos a este hombre que cuando Dios se le aparece por primera vez y les revela el plan, el propósito y su destino, lo que está es cuestionando, un corazón endurecido. Lo vemos ahora adorando a Dios antes de tirar el primer golpe. Cuán misericordioso es Dios, amado, sinceramente. Y pasamos por alto cuán misericordioso y cuán bueno es Dios con nosotros. Porque queremos calcular la bondad de Dios pues lo ponemos como si no tengo adversidad, pues Dios es bueno. Y lo medimos en adversidad. Si estoy atravesando situaciones, pues Dios no es tan bueno. Pero si todo está marchando muy bien, pues Dios es bueno. No funciona así. Quisiéramos que la vida fuera así. Que yo me convertí en el día de hoy y aquí estoy predicándoles a ustedes el evangelio y que todo ahora está color rosa y todo marcha muy bien de acuerdo a lo planeado. 1.500, 700 millones de problemas tengo yo. Y ustedes también, no se hagan. Pero Dios sigue siendo extremadamente bueno, iglesia. Extremadamente bueno. Desde un principio, si me pedí mi opinión, a mí yo a Gedeón lo hubiera descartado. Y tal vez hubiera estado usando Dios en ese momento a Jorge. Digo, no, usa a Jorge, Señor, que Jorge es bueno. A George, ¿verdad? Se me olvida. A George. Se me olvida. Se me olvida, mi hermano. Amados, estamos aquí. Es difícil, pero Dios no deja de ser bueno. Y Dios no deja de extender su gracia y misericordia. Y cuando estamos atravesando situaciones, cuando tenemos a los madianitas oprimiéndonos,
en vez de cuestionar a Dios, vamos a sentarnos un momento a pensar qué área de nuestras vidas, no está alineada con Dios. ¿Qué área tengo yo que entregar? ¿Qué área tengo que rendir? Y probablemente las rindas el área y te alinees con Él y los madianitas sigan ahí en el campamento tranquilos. No vaya usted a pensar, Dios me libre de predicarles a usted el evangelio, de que si vienes a Dios se te resuelven los problemas. Jehová me guarde y me libre. Lo que te estoy diciendo es que Dios te va a dar la respuesta. Lo que te quiero comunicar es que Dios va a estar contigo, de que Dios va a estar presente, guiándote en el proceso, de que sus planes se van a cumplir y de que su nombre será glorificado. Sea contigo o no, pero su nombre será glorificado, iglesia. Estamos aquí. Amados, no esperemos a que todo mejore, a que todo se ponga en orden para adorar a Dios. En medio del diagnóstico, en medio de la situación, en medio de lo que sea que estés atravesando, da gracias y adora a Dios. Gracias, da gracias y adora a Dios. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que Dios te responda a la oración. Que Dios te libre de tus enemigos. Que Dios responda a tus peticiones. Amados, firmes. Con este punto cierro. Aleluya. ¿Estamos aquí, iglesia? Donde comenzó el llamado de Gedeón, allí terminó la batalla. Ustedes se fijan en los últimos versículos, en el 24 y en el 25, que leemos de unos personajes, Oreb y de Zeeb, príncipes de los madianitas. Oreb murió en la peña y Zeeb murió en un lagar. Si ustedes se recuerdan, al principio de la historia de Gedeón, ¿dónde estaba Gedeón trabajando el trigo? En una cueva, en un lagar. Y cuando Gedeón ofreció sacrificio a Dios, ¿sobre qué lo hizo? Sobre una peña. ¿Están prestando atención? ¿Qué fue que dio sobre una peña? Ah, pero Mabel, ¿está notando, Mabel? Está activa, está activa. Amados, lo que comenzó en debilidad, terminó en victoria. Esto no está aquí para decirnos, bueno, este murió aquí y este murió acá. Fíjense que el principio en el capítulo 6 nos está diciendo que Gedeón estaba en un lagar y sobre una peña ofreció sacrificio. Y ahora nos dice el pasaje que el príncipe de los madianitas murió uno en una peña y otro murió en un lagar. Amados, y la roca representa juicio. La roca representa fortaleza. Gedeón en una roca ofreció sacrificio y la Biblia nos dice que Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Y el llamado de Gedeón comenzó con una roca en medio. Sin embargo, el juicio a los madianitas cayó sobre una roca también. Y el lagar en la Biblia es un símbolo de opresión. Sin embargo, fue en su momento instrumento de victoria también. Y Zeeb murió en el mismo lugar donde Gedeón estaba escondido. Ustedes están entendiendo que aquello que tal vez sea la vergüenza que tienes en estos momentos pueda precisamente ser lo que Dios quiere usar para glorificar su nombre en tu vida. Que aquello que tal vez ahora mismo te avergüence mencionar sea lo que Dios use, o sea el instrumento que Dios use para bendecirte. Esa debilidad que crees tener, tal vez sea precisamente esa debilidad la que Dios use para glorificar y exaltar su nombre. Y Dios es experto cerrando ciclos. Y la historia de Gedeón comienza con una peña y un lagar. Y este pasaje termina con una peña y un lagar.
Vemos a Gedeón escondiéndose de su enemigo en estos lugares. Y en estos lugares los enemigos de Gedeón fueron avergonzados. Ustedes están aquí. ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué impedimento, entre comillas, te viene a la mente en estos momentos? ¿Qué te digo esto? Tal vez sea el oprobio que tienes, la vergüenza que tienes. Y precisamente eso es lo que Dios quiere usar. O tal vez sea lo que Dios quiere usar para glorificar su nombre. Para exaltar su nombre sobre ti. Amados, con esto cierro. Gedeón, o el llamado de este hombre, comenzó con temor, en un lagar, asustado, y terminó con adoración y triunfo. Y Dios utilizó, o Dios redujo sus recursos, no para humillarlo, sino más bien para depurarlo. Y para que pueda depender de Dios al 100%. No había manera que 300, bueno, eran 301 en verdad, porque obviamente está Gedeón. Pero no había manera de que estos hombres iban a vencer a un ejército de 135,000 si no había una intervención divina. Era necesario. Dios hizo lo que tenía que hacer para poder hacer lo que Él tenía que hacer. Y muchas veces Dios nos va a pedir cosas difíciles, extrañas. Pero créanme ustedes que es con el propósito de primeramente bendecirte y de Él glorificarse. Pónganse de pie. Amados, en resumen de los puntos que les prediqué, Dios vence con poco cuando el poco camina en fe. La dificultad se mide por Dios, no por el tamaño del problema. Se va a llevar algo, llévese esto. Dios va a depurar, Dios te va a depurar, Dios va a eliminar, Dios va a reducir. Dios elige a gente que está consagrada y que está enfocada. Recuerda que el temor es contagioso. Ten pendiente a quién le compartes situaciones en tu vida. A veces Dios va a usar los métodos, o va a usar métodos poco convencionales para llamar tu atención o para hablarte. Los más que vencedores adoran antes de pelear. Padre, en el nombre de Jesús,